Os había planteado este ejercicio hace un momento, ¿no? Determinar el campo eléctrico creado por una distribución que es semiesférica, una distribución superficial de carga uniforme, es una semiesfera, nos dicen que la densidad es sigma, y nos piden, colocamos la semiesfera pues puesta esa boca abajo, los ejes están aquí en el dibujo, el X y Z, nos piden determinar cuál es el campo eléctrico creado por esta distribución en el origen de coordenadas. Este problema pues se parece un montón al problema que resolvimos el otro día, ¿no? Que era en una distribución lineal, cuando teníamos una barra de forma semicircular, que es muy parecido. Y también ayer y antes de ayer pues estuvimos viendo con el ordenador cómo podíamos ver cómo era el campo eléctrico en una semiesfera maciza, ¿lo recordáis? Este era el tercer caso. Bueno, vamos a cogernos aquí a hacer otro dibujo. El radio es R. Vamos a ver cómo es el campo aquí. Primero, a ver si hay una cierta simetría en el problema, porque al ser el campo eléctrico, lo que me están preguntando, pues es un vector, tendría que decir cómo es naturalmente. Tengo que decir cómo son sus tres componentes. Si uno utiliza componentes cartesianas, podría ponerlo con otro tipo de coordenadas, pero bueno, pienso yo que lo lógico es que hayáis intentado con las coordenadas cartesianas en ese. Bueno, ¿qué ocurre? Si yo me fijo en un elemento por aquí en la pared, esta del cuenco semiesférico, creará un campo, supongamos que sea positivo, por dibujar el vector. Lo tendremos de esta manera, ¿no? Es decir, que tendremos una componente z, una componente x y una componente y distinta de 0 para un elemento infinitesimal asociado a un diferencial de superficie diferencial de S. Pero claro, si yo tengo aquí un elemento al otro lado, voy a tener otro elemento igual, es decir, que si esto tiene un diferencial de Q, aquí tendré al otro lado otro diferencial de Q que va a crear un campo eléctrico con esa otra dirección, de tal manera que las componentes, la componente del campo eléctrico en el plano XY se va a anular una con otra. Es decir, que por simetría X e Y es 0 y esta es la que necesitamos determinar. Es decir, que en el origen de coordenadas, en el origen, no en otro punto, en el origen de coordenadas, la única componente distinta de 0 va a ser la componente a lo largo del eje Z, tal como puse yo los ejes. Muy bien. Pues vamos a ver cómo es esa componente Z. Habrá que sumar la contribución de cada uno de los elementos de las cargas infinitesimales que tengo yo aquí, ¿no? Es decir, que vamos a aplicar la ley de Coulomb. Va a ser en una superficie, tendremos que barrer sobre toda la carga. Bueno, ya dije, voy a utilizar epsilon sub 0 en vez de la constante de Coulomb. ¿Qué tenemos para una carga puntual aquí diferencial de Q? Tendríamos 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, eso sería la constante de Coulomb, ¿no? Y ahora tendríamos diferencial de Q, la carga correspondiente a lo que tengo aquí, ¿vale? Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué distancia tenemos? R cuadrado, R, es decir, que la distancia va a ser R al cuadrado. Pero naturalmente necesitamos saber cómo es la componente Z. Eso sería, efectivamente, cómo es el módulo de este vector. Y el módulo de ese vector, para todos los elementos infinitesimales de carga, es el mismo, como os estáis dando cuenta. Todos se encuentran a la misma distancia, ¿no? R, del punto considerado, del origen. Pero claro, su componente a lo largo del eje Z no. Es decir, que voy a coger, es decir, si este elemento, voy a medir ángulos, se encuentra, lo voy a medir para que lo veáis mejor, hacia abajo, según con el eje Z, pero empezando a medir desde la posición inferior, no desde arriba. Es decir, que se encuentra a un ángulo θ de ahí.
y tendrá naturalmente también, si utilizo coordenadas polares esféricas, se encontrará su proyección, formará un ángulo phi con respecto al eje X. De tal manera que entonces tendremos, por un lado, si quiero ver la componente z, si este ángulo es θ, entonces, ¿qué tendremos con este ángulo? Este ángulo también va a ser θ, ¿no? Es decir, que tendré que multiplicar por coseno de θ para saber cuál es la componente z del campo eléctrico. Algo ahí que no... Ahí es lo mismo que el otro día, no he hecho nada más. Ahora la diferencia va a ser cómo expreso naturalmente el diferencial de Q. El diferencial de Q va a ser la densidad superficial por el área infinitesimal que está ocupando esa carga, diferencial de S. Y si estoy utilizando θ y φ como ángulos, ¿cómo podría expresar este diferencial de S? ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos, a ver, R al cuadrado, seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ. Es un cuadradito, o mejor dicho, un rectángulo, ¿no? Es una superficie, al ser infinitesimal, un plano, es decir, que lo que voy a tener es el producto del área de una arista por otra arista. Una arista, como viene dada por R, diferencial de θ. Y la otra arista viene por la proyección y como abro un poco más el ángulo, R, seno de θ, diferencial de φ. De tal manera que entonces el producto va a ser R cuadrado, seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ. Si fuese un volumen, si fuese una semisfera maciza, entonces tendría que considerar no la superficie infinitesimal, sino el volumen infinitesimal, y es esta expresión multiplicado por diferencial de R. Pero como es una superficie, tenemos toda esta expresión. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que voy a meter yo aquí? Tendremos entonces sigma R cuadrado, seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ, que no se me olvide el coseno de θ, que tenía por ahí, dividido por R al cuadrado. Voy a integrar sobre toda la superficie. Aquí considerada, por ejemplo, en φ, estoy desde 0 hasta φ igual a 2pi, ¿no? Toda la vuelta. Y en θ, ahí tengo que tener un poco de cuidado porque no es desde 0 hasta pi, sino al ser una semisfera va a ser desde θ igual a 0. Fijaos que estoy midiendo los ángulos, perdón. R cuadrado, sí. R al cuadrado. Gracias. Desde θ igual a 0, que estoy midiendo por abajo, hasta θ igual a pi medios, que es cuando me encuentro ahí arriba ya. ¿De acuerdo? R cuadrado y R cuadrado se me va, y entonces me va a quedar, primero hago la integral, la inmediata, que va a ser en φ, entre 0 y 2pi es 2pi, o sea que tendríamos aquí la integral desde θ igual a 0 hasta θ igual a 2pi, el R cuadrado y R cuadrado se me ha ido, sigma también lo puedo sacar fuera, o sea que esto ya lo tengo fuera, esto ya lo he integrado y me queda pues seno de θ, coseno de θ, diferencial de θ, seno de θ, coseno de θ, diferencial de θ, entre 0 y 2pi. Y esto, si lo ponemos aquí, bueno, el pi y el pi se me va, es decir, que me va a quedar un sigma dividido por 2 epsilon sub 0. ¿Y esto cuál es la integral de todo esto? Seno cuadrado de θ entre 0, y perdona, aquí puse 2pi, no decís nada, que era pi medios. Bien, una pregunta. Decidlo. En esos límites de integración, al ser la semisfera hacia abajo, ¿se podría considerar θ 0 y θ menos pi medio?
los límites de integración. No, tal como he escogido yo ahí el ángulo que estoy midiendo por abajo, si yo midiese, decir, bueno, es que yo estoy muy acostumbrado a medir desde arriba, pues entonces tendríamos que empezar en pi medios hasta pi. ¿De acuerdo? Ningún problema, no pasa nada, sale lo mismo. ¿Hasta pi o hasta 0? Si estoy midiendo aquí y este es el ángulo tita, ¿dónde empieza la carga? En pi medios hasta pi. ¿Eso he dicho? Me parece que he dicho eso, ¿no? Eso. Pero como estoy poniendo el ángulo, pensé que lo veríais así mejor, midiendo desde abajo, yo puedo llamar a ese ángulo también tita. Entonces, ¿desde dónde empiezo? Desde 0. Ya está, no tiene ningún problema. Vale. Es decir, que tenemos todo esto, y esto va a ser el seno en pi medios es 1, eso quiere decir que es 1, en 0 va a ser 0. Sí. Dividido por, sí. Seno, cuidado, con el 2. Con el 2, y aquí entonces tengo un 4. Entonces tendríamos aquí sigma dividido por 4. Sí, porque la derivada del seno cuadrado es 2 seno de tita coseno de tita. Entonces, ya tenemos ahí el resultado. Esto es solución. Tendremos que z igual a S. Y ya está. ¿Alguna pregunta más? O sea, que simplemente era lo mismo que el otro día. En vez de utilizar un elemento de longitud infinitesimal, lo que tenemos es un elemento superficial.